Bueno, muy buenas noches a todos, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este nuestro encuentro en el que, después de haber analizado un poquito la vida, la experiencia de fe de Pablo y algunas de sus ideas fundamentales teológicas, comenzamos hoy un acercamiento a la carta, a la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Uno de los textos, vamos a ver, importantísimos por las características no solamente históricas, sino teológicas que nos regala este documento de Pablo. Por eso vamos a iniciar invocando la presencia del Espíritu para que el Señor pues nos ilumine y nos ayude a comprender realmente esta palabra que vamos a analizar en este día y lo que vamos a ver, sobre todo la introducción a esta primera carta de los tesalonicenses. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, Señor, por tu infinita bondad y tu misericordia. Te damos gracias por todos los favores y beneficios que recibimos de tus manos. Te damos gracias por el don de la vida, por el don de la fe. Te damos gracias por este tiempo santo de Cuaresma, en el que nos invitas a prepararnos para celebrar las próximas fiestas de la Pascua. Te pedimos, Señor, que tu luz, que la luz del Espíritu Santo nos ilumine, nos fortalezca, nos ayude para que todo lo que de palabra o de obra realicemos sea todo en tu nombre. Porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno. Decíamos, en primer lugar, pues pedir una disculpa. Hace 8 días se presentó una actividad que estaba programada en la parroquia y no podía suspenderla. Hoy incluso estamos en las liturgias penitenciales en la vicaría y corresponde también las confesiones hoy aquí en la parroquia de Dulce Nombre y en mi filial en Cristo Rey en Caballo Blanco. Pero sin embargo, bueno, no podía faltar hoy también, porque recordemos que de hoy en 8 días, pues estaremos ya en la introducción al triduo. De hoy en 8 días es Jueves Santo y pues tenemos que integrarnos a las actividades propias del triduo pascual. Por eso entonces vamos a empezar hoy con esta pequeña introducción a la carta, a la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Los que pudieron hacer el curso de introducción a la Sagrada Escritura recordarán que una de las recomendaciones que nos da la Iglesia en el Concilio Vaticano II es que cada texto tenemos que leerlo en el contexto. Y para comprender un escrito, sobre todo un escrito bíblico, pues tenemos que conocer un poquito acerca de las circunstancias que motivó, en este caso, al autor, a San Pablo, a escribir esta primera carta a los tesalonicenses. Es importante tener presente que estamos ante un género literario carta y que recordemos que las cartas son escritos ocasionales. Hubo algo que motivó al autor para escribir un pequeño documento, ¿verdad? En un tono muy familiar, en un tono muy cercano, en donde se abarcan algunos temas específicos. Siempre he insistido, una carta no es un compendio de teología. No podemos pretender en una carta común y corriente, ni mucho menos en una carta de San Pablo, encontrar toda la doctrina, toda la enseñanza, todo lo que tiene que ver con la fe cristiana. Porque no era ese el objetivo. Pablo escribe una carta no para hacer un compendio de teología, sino para abarcar algunas situaciones concretas que está pasando la comunidad. Eh, pasando la comunidad. Por eso vamos a acercarnos un poquito a esta pequeña introducción, ¿verdad? De la que sería los aspectos generales e introductorios de esta carta. Empecemos con la fecha de composición.
La mayoría de de los estudiosos acepta que se trata del documento cristiano más antiguo entre los conservados y tiene el privilegio de ser el primer escrito del Nuevo Testamento. Recordemos cuando vimos el tema de cómo se formó la escritura, en este caso, cómo se formó el Nuevo Testamento. Primero se da el acontecimiento salvífico de Jesucristo, ¿verdad? Que nos trae la salvación, que es la plenitud de la revelación, ¿verdad? Y que entonces, una vez que Jesús resucita, envía a los discípulos a predicar el Evangelio. Hasta en un tercer momento, una vez que ya la fe se va consolidando, se han formado las comunidades cristianas, se vive la fe en las pequeñas comunidades, es que empiezan a aparecer los documentos escritos, el poner por escrito ese mensaje de salvación predicado por los apóstoles, en este caso por Pablo. La mayoría considera que la carta fue escrita entre el año 50 y 51, durante el segundo viaje misionero de Pablo. Recordemos que después del primer viaje, Pablo regresa a Antioquía y una vez que llega a Antioquía, después de un tiempo, vuelve a emprender un segundo viaje que lo lleva a Tarso, a Derbe, a Listra, a Iconio, a Antioquía de Pisidia, a Troas, pasa a la zona de Grecia, ¿verdad? Lo que se llamaba en aquel momento Macedonia, Filipos, Antiópolis, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto, vuelve a Éfeso, donde ya había ido la primera vez, y de Éfeso se embarca hasta Cesarea, baja a Jerusalén y vuelve otra vez a Antioquía. Es el segundo viaje apostólico de Pablo. Notemos que en este segundo viaje, Pablo visita la comunidad de Tesalónica y poco tiempo después escribe esta carta. Veamos que estamos hablando de unos 20 años después del acontecimiento de la resurrección, ¿verdad? Si la resurrección la ubicamos más o menos en el año 33, este, entonces, unos 20 años, 20 y resto de años más o menos, un poquito más, un poquito menos, es que Pablo escribe este documento. ¿Ok? Es el primer escrito del Nuevo Testamento. Ahora, ¿a quién se la dedica? Ver los destinatarios. Recordemos que una carta tiene el remitente, que en este caso pues no vamos a hablar mucho de Pablo, porque las tres sesiones anteriores pues lo hicimos, ¿verdad? Nos centramos un poquito en Tesalónica. Tesalónica era una ciudad que fue fundada en el 316 antes de Cristo por Casandro. Casandro era uno de los generales del ejército de Alejandro Magno y que funda esta ciudad y la llama, ¿verdad? Con el nombre de su mujer en griego, Tesalonique, ¿verdad? Tesalonique. Entonces, en honor a su mujer, Casandro funda esta ciudad de Tesalónica. Desde el año 186 antes de Cristo, una vez que los romanos se apoderan de todo lo que era el imperio griego, ¿verdad? En los territorios de Alejandro Magno, Tesalónica pasa a formar parte de los romanos, ¿verdad? Del imperio romano, y en el año 146 antes de Cristo se convirtió en la capital de la provincia romana de Macedonia, que es donde se encuentra lo que sería la parte de Grecia hoy, que era prácticamente Macedonia, era el corazón, la capital, ¿verdad? La región más importante del imperio griego. Entonces notemos que si Tesalónica se convirtió en capital de esta región, es porque era una ciudad importante. Era notable por una gran cantidad de cultos,
que allí se daban, que reflejan la heterogeneidad de su población. En ellas se adoraban los dioses romanos, ¿verdad? Que eran la religión del imperio. Recordemos que la religión romana se equiparó a la religión griega. Prácticamente los mismos dioses que vamos a encontrar en el panteón griego, lo vamos a encontrar en el panteón romano, solo que muchas veces cambia el nombre. Diana, Afrodita, la diosa del amor, ¿verdad? Es la misma. Entonces, por eso no hubo tanto problema para las comunidades griegas asumir la religión romana. Pero además de la religión romana, ¿verdad? Con vínculos a la religión griega, en Tesalónica se daban otros cultos, otras poblaciones. Había una comunidad importante judía también en esta ciudad, y ya notamos eso, el culto al emperador. Recordemos que es una época, los primeros años del cristianismo, ¿verdad? En el que el emperador romano se autodivinizaba y al proclamarse Dios, pues entonces llevaba, ¿verdad?, a ser un problema, sobre todo para las religiones monoteístas, el judaísmo y el naciente cristianismo, que no aceptaban adorar a otro que no fuera el Dios verdadero, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Y entonces eso va siendo problemas para las primeras comunidades cristianas. Vamos a ver que cuando Pablo visita esta comunidad o estas comunidades, todavía no se ha llegado a las situaciones graves que vamos a encontrar, sobre todo cuando se escribe el Apocalipsis. Unos 30, 40 años después, casi 50 años después, la situación se agrava porque entonces ya los romanos empiezan a perseguir prácticamente a los cristianos. Sin embargo, en Tesalónica, ya para el año 27, ¿verdad? Habían un templo en honor a César, ¿verdad? Aquí es el año 27 después de Cristo, hay un error, ¿verdad? Y ya había un templo dedicado a César, y las monedas de Tesalónica, que son muy famosas entre los coleccionistas, ¿verdad? De monedas antiguas, ya en las monedas de Tesalónica se ve cómo designaban al César, al emperador, como Dios. Lo que hace notar que el culto al emperador ya era muy fuerte en aquel momento de cuando Pablo visita esta comunidad. ¿Cuál es el trasfondo de la carta? Vamos a ver que unos 15 años después de la experiencia de Damasco y siendo miembro activo de la comunidad de Antioquía, con Silas y Timoteo, Pablo empieza este segundo viaje que lo lleva a trasladarse desde Antioquía hasta la Macedonia, hasta la región de Macedonia y la región de Acaya, lo que sería hoy la zona de Grecia y algunas partes de Turquía. Este acontecimiento nos lo narra, este viaje nos lo narra San Lucas en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15 y capítulo 16. Allí Pablo va narrando todo lo acontecido, ¿verdad? Perdón, Lucas va narrando todo lo acontecido a Pablo, a Silas y a Timoteo en esta experiencia misionera, que para los discípulos, para ellos tres, fue un llevar el evangelio de Cristo, pero también sufrir muchísimas dificultades, muchísimos problemas. Luego de la primera etapa en Filipos, vamos a notar, eso lo vamos a encontrar en Hechos de los Apóstoles, vamos a brincarnos todo lo que sucedió en las otras comunidades, porque lo que sí nos interesa es precisamente lo que sucede en Macedonia. Pablo llega a Filipos, en donde sufrió mucho y padeció notables afrentas. Recordemos que Filipos se convirtió después en una comunidad amada por Pablo, una comunidad, digamos así, como chineada, ¿verdad? Como que era de las favoritas, mis queridos filipenses. Una vez que Pablo sufre
esas persecuciones, tuvo que huir de Filipos y llega, ¿verdad? Atravesando Antiópolis, unos 160 kilómetros después, llega a Tesalónica, posiblemente en el otoño del año 51, ¿verdad? Ahí las fechas no podemos precisarlas, algunos que 50, 51, otros que en el 50. Bueno, lo importante es que para otoño del 51, Pablo está en la comunidad de Tesalónica. Ahora, ¿para cuánto tiempo estuvo Pablo en Tesalónica? Parece que debió haber sido un tiempo prudente, no fue una visita de pasada. No fue una visita en que Pablo llegó, saludó, estuvo un día, descansó y se fue. No, aunque no tenemos el dato exacto, hay algunos detalles que nos hacen sospechar que fue un tiempo prudencial, aunque no un tiempo muy largo. Vamos a ver, en Hechos 17, 2, habla de unas 3 semanas enseñando en las sinagogas de Tesalónica, y después de algunos problemas con los judíos, ¿verdad? Empieza el ministerio en la casa de Jasón, en Tesalónica. Entonces veamos que ahí estamos hablando 3 semanas, un mes más o menos, según Hechos de los Apóstoles. Ahora, en la primera carta, en esta primera carta, en este primer documento, Pablo dice que tuvo que trabajar día y noche para no ser gravoso a nadie. Era parte de la experiencia de Pablo. Pablo no quería que lo mantuvieran. Pablo no quería ser un mantenido, no, él trabajaba para, llevar adelante pues su misión y también para su propia subsistencia. Sabemos por Hechos de los Apóstoles y la carta a los Corintios que Pablo se dedicaba a curar telas, era curtidor de telas, una profesión, como veíamos, muy común entre los habitantes de Tarso. En la carta a los Filipenses, Pablo dice que estando en Tesalónica recibió ayuda económica de los filipenses. Los filipenses se sentían un poco comprometidos con Pablo porque Pablo fue apaleado en Filipos, expulsado, y la comunidad cristiana quedó con ese dolor. Su amado fundador, su amado padre, fue expulsado y no tardaron en brindarle una ayuda económica para que pudiera seguir adelante con su misión. En Tesalónica también tuvo que enfrentar la persecución. Vamos a ver que esto se refleja muy, y lo dice abiertamente en esta carta. Pablo sufrió también la persecución en Tesalónica, a tal punto que tuvo que salir apresuradamente de la comunidad. En un momento determinado, fue tanto el problema con las autoridades judías y con los principales de la comunidad de Tesalónica, la comunidad civil, que Pablo tiene que huir. Más que huir, lo expulsan, lo echan de Tesalónica, sufre no solamente persecución, sino sufre también el ser apaleado, casi medio muerto, ¿verdad? Tiene que dejar Tesalónica y tiene que dejar Tesalónica obligado por la ley, expulsado, desterrado de allí, junto con Silas y Timoteo, pero deja una comunidad que también está siendo perseguida. Una comunidad que está perseguida, que está siendo perseguida por la misma comunidad civil de Tesalónica y por algunos judíos, pero también una comunidad que no terminó de recibir la formación. Entonces, Pablo está convencido, tuvo que irse obligado, salir obligado, pero siente que todavía su estancia, su misión en Tesalónica no había concluido. Y vamos a notar una gran preocupación de Pablo por esto. ¿Verdad? Pablo se preocupa no solamente porque la comunidad está siendo perseguida, sino también porque a la comunidad le falta un poco de formación.
hay temas que no se profundizaron, hay enseñanzas que no se ofrecieron y eso queda en el corazón de Pablo pastor. Ahora, padre, ¿cuánto tiempo estuvo Pablo en Tesalónica? Podríamos decir que no más de 2 meses. O sea que fue una visita prudencial, pero tampoco una visita prolongada, una estadía prolongada, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna duda hasta el momento? Padre, una pregunta. Eh, bueno, si se acuerda, la fecha en que se data el Evangelio de San Marcos era entre el año 40 y 60. Sí, pero más Ujú. exacto, don Guillermo, entre casi el 60 y 65, por ahí más o Ah, menos, ¿verdad? ok. Más o menos unos 10 años, tal vez unos 10 años después del Evangelio de Marcos. Pero antes que apareciera Marcos, el Evangelio de Ujú. Marcos, ya aparecen varios escritos de Pablo, ¿ok? Pablo, ok, Muy ok. bien. Y verdad que Pablo, donde más estuvo, en la ciudad en que más estuvo, fue en Corinto. Vamos a ver, Más, sí, ajá, posiblemente sí, sin embargo, bueno, la comunidad fuerte para él era Antioquía, ¿verdad? Pero dentro Antioquía. de sus viajes, porque Antioquía era la comunidad que lo recibió, y recordemos que Ujú. después de cada viaje, él procuraba regresar a Antioquía. ¿Verdad? A Antioquía porque era la comunidad madre que lo enviaba, la iglesia que lo enviaba y él terminaba la misión regresando nuevamente a esa iglesia exceptuando el último viaje en el que ya va preso para Roma. ¿Ok? Bueno, Ok. doña Flori y después doña Carmen. Buenas noches. Padre, a mí me llama la atención cómo él se preocupa por la enseñanza a las comunidades, de hacerlo muy bien, ¿verdad? Ujú. Cómo, o sea, que quede como completa esa enseñanza, ¿verdad? Que no vayan a quedar ahí como espacios vacíos. Sí, y viera, doña Entonces, Flori, lo vamos a ver cuando ya veamos el texto, ¿verdad? Cuando ya entremos al texto, cómo se dan las dos cosas. Por un lado, la preocupación humana que siente Pablo, pero después también la experiencia, ¿verdad? La experiencia divina de saber que a pesar de que faltaba mucho para la formación, o muchos elementos de la formación, la palabra de Dios fructificó muy rápidamente en Tesalónica. Por sí, eso les sí, digo, es una carta que nos invita. Ustedes vieron que el título del curso es una invitación a la esperanza. sí. Estamos en el año de la Ah, esperanza, estamos en el jubileo de la esperanza. Y quise retomar otra vez esta carta porque vamos a ver que estamos a 20 años de la resurrección. Y vamos a ver cómo una comunidad recibe una enseñanza de Pablo, pero que nos abre perspectivas lindísimas de la esperanza y la confianza en Dios. Cuando veamos esos detalles, doña Flor, y ya cuando veamos el texto, vamos a ajá. profundizar en esto, ¿ok? Bueno, Muy entonces bien. después le digo lo que iba a Sí. decir. Bueno, no, pero seguí tranquila. No, es que la enseñanza que él, bueno, me deja a mí, ¿verdad? Ujú. Como discípulo misionero, que no hay que rendirse, ¿verdad? Hay que Ok, seguir, sí, aunque cueste, aunque llegue a esos barrios donde que da miedo, que da susto, que todo el asunto, no hay que rendirse, hay que ok. seguir, ¿verdad? Y vamos a ver, eso sí te lo dejo para el texto, ya para que Ok. te confrontes en tu experiencia con el texto. Muy bien. Doña Carmen, Y buenas noches a todos, buenas especialmente a noches. usted, Padre. Gracias. Eh, a mí los hechos de los apóstoles me dejan bastante impresionada, sobre todo por la organización que debe haber él tenido y la concordancia, porque si no es Tito, ¿quiénes más lo acompañaban a él? Porque este, ya él sabía dónde iba a llegar y las condiciones de la comunidad. eh, y mucho, bueno, sí, era en barco, pero digamos así, entre comillas,
quiénes eran esos discípulos que lo acompañaban. ¿Ok? Estamos Gracias. hablando, doña Carmen, de miembros de la comunidad de Antioquía. Veámoslo así. Una vez que cae Jerusalén en el año 70, ¿verdad? En perdón, me fui muy largo. Cuando ya los primeros cristianos empiezan a sufrir la persecución, sobre todo después de la muerte de San Esteban, del martirio de Esteban, pues el evangelio comienza a llevarse a otros lugares. Y son los mismos cristianos que dejan Jerusalén y se van a otras comunidades los que van fundando y organizando nuevas comunidades, que después van a ser ratificadas por los apóstoles. ¿Qué es lo que sucede en Tesalónica? Perdón, en Antioquía. En Antioquía se forma una gran comunidad y que los discípulos, los apóstoles, envían a Bernabé como para que siga organizando y animando. San Lucas nos dice que la comunidad de Antioquía era una comunidad muy viva. Habían maestros, habían profetas, habían misioneros, y es allí donde Bernabé lleva a Pablo. Y es allí donde San Lucas nos dice, estando en oración, el Espíritu les pide que manden a Pablo, a Silas y a Bernabé a misión. Y empieza esta experiencia misionera. Pero en todos los viajes, los que acompañan a Pablo son personas de la comunidad de, de, de Antioquía, ¿verdad? De Antioquía. Lucas deja muy claro que la misión de Pablo no es, a pesar de que sintió el llamado del Señor, a pesar, recordemos que él experimenta y fundamenta toda su misión en la experiencia de Damasco, el envío pasa por mediación de la iglesia. La iglesia es la que lo envía. No fue que Pablo dijo, yo soy apóstol y me voy ya a evangelizar, no me importa lo que hagan los demás. No, ¿verdad? Vivió en la comunidad, se terminó de formar en Antioquía a la par de Bernabé y allí empieza. Y eso es lo que nos narra Lucas, ¿verdad? El Espíritu los elige y los envía y la comunidad los envía a esta misión. ¿Verdad? Y claro, cada misión es diferente, ¿verdad? Cuando uno lee con atención y detalle los viajes de Pablo, en esos viajes internamente hay problemas, hay dificultades. Recordemos que Bernabé y Pablo terminan casi que peleados, ¿verdad? Y entonces dicen, bueno, no va a haber divisiones entre nosotros, usted se va por aquí, yo me voy por allá. Pero sí, se ve esa gran organización, no solamente que nos habla, no solamente de la experiencia de Pablo, sino también de toda la comunidad de Antioquía. ¿Ok? Muy bien, muchísimas Bueno, gracias, padre. De acuerdo. ok. La pregunta de Vargas, no sé quién es, que me puse, esta preocupación fundamenta la importancia del estudio de esta carta. Vamos a ver ¿por qué escojo yo, verdad? Para darles esta carta a ustedes primero, porque es el primer escrito, porque es muy lindo precisamente ver cómo nos refleja lo que está viviendo una comunidad cristiana apenas 20 años después de la resurrección, una comunidad que no está en Palestina, una comunidad donde la mayoría de sus miembros quizás no conocieron a Jesucristo en persona, a Jesucristo histórico, ¿verdad? Pero como ya a través de la enseñanza de Pablo y de los misioneros se funda esta comunidad, ¿ok? Vamos a ver cuál es la ocasión de la carta, que es lo que me están preguntando por el chat. Entonces, decíamos que Pablo tuvo que ser expulsado o fue expulsado de Tesalónica. Después de la marcha, después de que Pablo se va, los cristianos empezaron a ser perseguidos, ¿verdad? Fueron objeto de una persecución provocada por los propios connacionales. Recordemos que los problemas que se va a enfrentar Pablo y la mayoría de los misioneros es que los judíos se oponen a la predicación del evangelio. Recordemos que para los judíos el cristianismo sigue siendo lo consideran prácticamente una secta herética
del judaísmo. Al principio nadie se imagina de una nueva religión, ¿verdad? Para ellos es una secta que salió del judaísmo y que tergiversa la verdad de las enseñanzas de Moisés. Entonces, cuando en una comunidad se empieza a predicar el evangelio, veamos cómo Pablo empieza a predicar en las sinagogas. Los judíos no aceptan, lo rechazan, y entonces Pablo comienza a predicarle a los otros. Pero entonces, ¿qué hacen los judíos? ¿Se quedan de manos cruzadas sin hacer nada? No, tienen que hacerle la vida imposible a Pablo y a los misioneros. Entonces, empiezan a, ¿cómo decimos nosotros? Bueno, vulgarmente a punzar, ¿verdad? A punzar, a meter carbón entre los mismos tesalonicenses para que se opongan al anuncio del evangelio, al anuncio y al crecimiento de esta secta, como decían ellos. Entonces, en Tesalónica sucede eso. Los judíos se levantan en contra de los cristianos. Los judíos eran influyentes, sobre todo por su posición económica en todas estas comunidades, y entonces hacen que los mismos tesalonicenses se opongan a los cristianos, no solamente a los misioneros, sino a los que abrazan el mensaje de los misioneros. Echaron a Pablo, lo expulsaron de la ciudad, ¿verdad? Prácticamente nombrándolo como indeseable, le prohíben la entrada a la ciudad, pero los cristianos, los que habían compartido con Pablo, esa pequeña comunidad que se funda, comienza a sufrir persecución. Y vean entonces que Pablo incluso va a decir, ustedes sufrieron persecución por sus connacionales, por los tesalonicenses, como los primeros cristianos, ¿verdad? Sufrieron persecución por sus mismos connacionales en Judea, sobre todo en Jerusalén. ¿Ok? Ahora, preocupado por la suerte de los cristianos, Pablo toma una decisión. Pablo está en Atenas, ¿verdad? Después de que salió expulsado de Tesalónica, sigue su camino, y cuando está en Atenas, Pablo está muy preocupado. Y entonces, estando en Atenas, Pablo decide enviarles a Timoteo. Que Timoteo, parece que la prohibición de entrada afectó solo a Pablo. Parece que el Donald Trump de la época le quitó la visa a Pablo de Tesalónica. Pablo no podía entrar, pero parece que Timoteo sí. Y entonces Pablo se aprovecha de esta situación y les envía a Timoteo estando Pablo en Atenas. ¿Verdad? ¿Qué es lo que le preocupa a Pablo? Primero, que era una comunidad inestable. ¿Se acuerdan? Lo que decía, faltaba todavía mucha formación. Pablo consideraba que a la comunidad le faltaba todavía fortalecer la fe. Pablo considera es una comunidad inestable, es una comunidad en peligro, porque imagínense, apenas empezando la formación, apenas iniciándose en la fe cristiana, y de un momento a otro se les viene una persecución. Claro que Pablo decía, esta gente posiblemente no va a aguantar, esta gente está siendo zarandeada, esta comunidad posiblemente desaparezca. Que estaba pensando en términos humanos Pablo, sí, pero también son términos, ¿verdad? Con el corazón de pastor. Pablo se preocupa de una comunidad que Tesalónica es una comunidad que está en peligro de extinción, por eso, por su inestabilidad y por la persecución. Y por eso entonces decide que después nos va a decir que tiene que amonestar, instruir y ayudar y animar. ¿Qué motiva a Pablo? Cuando veamos el texto, es riquísimo poder explicarlo, pero sobre todo Pablo dice que las motivaciones que lo llevan, ¿verdad? A escribir la carta son precisamente eso. Manda a Timoteo para que amoneste, para que corrija, para que siga instruyendo y ayude, y para que anime a la comunidad.
y para que anime a la comunidad. Ahora, cuando Timoteo, Pablo lo mandó desde Atenas, llegaron a Atenas y le dijo, vaya usted Timoteo para que me averigüe cómo está la situación en Tesalónica. Pablo continúa su misión. De Atenas pasa a Corinto y cuando Pablo está en Corinto, llega Timoteo con las noticias y le refiere a Pablo, le cuenta a Pablo la situación de la comunidad de Tesalónica. Y entonces Pablo decide enviar la carta, que es el documento que poseemos. Una vez que Timoteo ha regresado y le ha contado, una vez que Pablo ha podido confrontar la experiencia que Timoteo le trae con sus preocupaciones, Pablo entonces escribe este documento que está cargado de esperanza, que está cargado de acción de gracias, que está cargado de la misericordia y de la bondad de Dios, porque a pesar de los pensamientos de Pablo, a pesar, digámoslo así, de los temores de Pablo, ¿verdad? Este Timoteo le refiere que hay una comunidad viva, que haya una comunidad que está afianzada en la fe, la esperanza y la caridad. Que hay una comunidad que tiene problemas doctrinales, pero que sobresale en el amor, que es lo más importante y fundamental. Por eso vamos a ver que la carta a los tesalonicenses está llena de gratitud a Dios, de alabanza a Dios, donde el corazón de Pablo, pastor y misionero, explota alabando a Dios, que es capaz de fortalecer y hacer germinar la semilla de la fe, aún en medio de la tormenta, aún en medio de la persecución. Aun cuando ni siquiera habían terminado la formación, Dios suscita una comunidad viva, una comunidad que se convierte, incluso lo dice el mismo Pablo, en testimonio para otras comunidades que están naciendo también. Entonces, esa es la ocasión de la carta. Pablo, verá, una vez que recibe las noticias de Timoteo, entonces escribe esta carta que poseemos hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Comentario. Sí, por favor. Pienso yo que qué difícil situación tuvieron los apóstoles en su tarea de evangelizar por los dos lados, tanto a los judíos, al tratar de hacerles cambiar ese chip mental que tenían de la deidad de Dios único, ¿verdad? Ujú. Y ahora con Jesucristo y el Espíritu Santo. Y a los gentiles, tratarles de vender que es solo un solo Dios y no esta pluralidad de dioses. ¿Cómo se ve Pablo afectado él en este ejemplo que estamos tomando ahora de la lucha que tuvo en todo su proceso misionero, que Sí, tuvo y llevó tanta paliza en sí? sí, pero me adelanto un poquito. Claro que sí, eso es una realidad, pero notemos que las dificultades que tenía la comunidad cristiana o los primeros misioneros no son más que las dificultades que tenemos nosotros hoy, con Mm, otros Padre, problemas, en otras realidades, pero la ujú, riqueza de estas cartas es que nos enseña eso. ¿Verdad? Vea, por ejemplo, lo vamos a ver, es que no quiero decir muchas cosas para no quemar el rollo, pero por mm, ejemplo, es riquísimo ver cómo las preocupaciones de Pablo, porque la comunidad no estaba formada, al final se diluyen. ¿Por qué? Porque Dios fue formando a la comunidad, porque la acción queda muy claro que es de Dios. Y por eso Pablo en otras cartas, ¿verdad? Va a insistir, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Pablo sembró, Apolo regó, pero es Jesucristo el que hace surgir la vida de fe en medio de las comunidades, ¿verdad? Cómo hay comunidades, ¿verdad? Que tal vez han tenido muy poca formación, ¿verdad? Pero que viven una fe extraordinaria y cómo la carta a los tesalonicenses nos enseña, claro, cuál es nuestra responsabilidad como apóstoles, como misioneros, pero también quién es.
¿Quién es el mero mero? Como decíamos, ¿se acuerdan? ¿Quién es el mero Sí, mero? El que lleva la obra adelante es Jesucristo el Señor. Y por eso siempre es un mensaje de esperanza. Doña Carmen, Sí, padre, perdone que es que a mí siempre también me ha impresionado el asunto del envío. ajá, Y, estoy viendo una serie en la televisión que se llama Los Enviados. Yo no sé si usted ajá, sí, lo ha visto porque era lo que yo quería saber. ¿Cómo fue que Jesús reunió, escogió a los pescadores y cómo reaccionaron ellos y sus familias, sí, ¿verdad? sí, Y este caso también, ujú, sí, porque entonces se convierten en misioneros y ahí tienen que dejar todo lo sí. demás. Ok, claro, sí. Lo que pasa, doña Carmen, es que ahí sí no te puedo contestar toda la pregunta, ¿verdad? Porque ya tendríamos viéndolo en los evangelios, ¿verdad? Una vez que terminemos el curso, vamos a ver qué otro curso damos, pero sobre todo cuando se estudian los evangelios, se habla de esta experiencia, ¿verdad? De la experiencia del llamado. La primera comunidad cristiana, ¿verdad? Pues nace de esa convicción. La fe, como decía Pablo, y lo veíamos hace 15 días, la fe por esencia es misionera. Lo que se recibe hay que compartirlo, porque es parte del mensaje de Jesucristo. Claro que lleva así, ¿verdad? Lleva una pluralidad de ministerios, ¿verdad? Por ejemplo, no todos tenían la oportunidad de irse como se fue Pablo. Y Silas y Marcos y los otros que se mencionan. Algunos, ¿verdad? Se ejercían una misión distinta al interno de la comunidad, como nosotros en la iglesia hoy. Eran célibes, padre. Y no todos, Bueno, no todos, Pablo, no no todos. Pablo sí, Ajá, ¿verdad? No todos, recordemos que Pedro era casado. Y cuando decimos que sí, Pedro que lo dejaron todo, no significa que irresponsablemente dejó su mujer y dejó su familia. No, no, ¿verdad? sí. La iglesia no, ¿verdad? La palabra en sí no nos da esos detalles, pero lo lógico es, pues, que se hayan tenido que ir con sus familias, ¿verdad? Con sus Sí, familias porque también. ahí se ve a Nicodemo sufriendo porque él quiere ir detrás de Jesús, pero Bueno, no puede. no puede, bueno, ok, sí. Bueno, vamos entonces a continuar, ¿verdad? A continuar. Esa es la ocasión de la carta. Ahora, además, vean qué bonito. Además de las buenas noticias que le trae Timoteo, ¿verdad? Y que logran, digámoslo así, apaciguar el corazón preocupado de Pablo, también Timoteo le comenta a Pablo que tienen algunos problemas doctrinales, que la comunidad es una comunidad viva, una comunidad, van a ver qué lindo cuando lo dice, ¿verdad? Al principio Pablo, una comunidad que vive la fe, la esperanza y la caridad. Me encanta decir que ya en el primer escrito cristiano, en el primer libro de la Biblia y apenas 20 años después de la resurrección, se predica y se habla de las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Y van a ver que desde los primeros versículos Pablo nos presenta eso. Ahora, a pesar de ser una comunidad que va creciendo, que se está consolidando, que ha podido soportar la persecución, también hay algunos problemas doctrinales que han surgido en la comunidad. También hay algunas dudas con respecto a la fe. Y entonces Timoteo le cuenta a Pablo, Pablo, mira, la comunidad, yo me imagino, ¿verdad? Dos amigos que se vuelven a encontrar, ¿verdad? No solamente el maestro y el discípulo, sino dos amigos, ¿verdad? Que comparten el ministerio, que comparten el amor y la pasión por la misión, ¿verdad? Y que Pablo seguro ahí llega a Corinto y le cuenta, ¿verdad? A Timoteo a Pablo. Pablo es una comunidad muy viva, es una comunidad muy con mucho carisma, que vive la fe y la esperanza y la caridad, una comunidad que se ha vuelto modelo en toda Macedonia, pero hay unas cositas ahí que preocupan. Hay algunos problemas doctrinales que están causando dificultades en la comunidad. ¿Verdad? ¿Cuáles son esos problemas? ¿Qué pasa con los que han muerto?
O sea, aquí es donde se ve que tal vez la doctrina sobre la resurrección no había sido profundizada mucho y entonces los tesalonicenses decían, ¿qué pasa con los que han muerto? Cuando venga el Señor, ellos no participarán de la parucía, no participarán de la fiesta del triunfo de la resurrección. ¿Qué pasa con los que han muerto? Es la pregunta que le hacen a Timoteo y que Timoteo ve es un problema doctrinal. Y el otro problema es cuándo será la parucía, cuándo va a venir el Señor. Los mismos problemas que tenemos nosotros hoy. ¿Cuándo va a venir al Señor? Algunos decían, como el Señor ya viene, entonces no hagamos nada. ¿Para qué trabajar? ¿Para qué evangelizar? ¿Para qué ahorrar? ¿Para qué construirme una casa si ya el Señor viene? No, mejor crucémonos de brazos y esperémoslo nada más. Esa era una pregunta que se hacía la comunidad de Tesalónica, a tal punto que algunos decían, como el Señor ya viene, entonces no trabajemos. Y es donde Pablo nos dice aquello tan fuerte, el que no trabaja, que no coma. Porque hay algunos que viven sin hacer nada y metidos en todo. ¿Verdad? Dice Pablo. Van a ver que son textos riquísimos de comentar, pero estos eran los dos problemas doctrinales. Y entonces, una vez que Pablo agradece a Dios y agradece a la comunidad todo lo que han hecho, entonces da la respuesta. En el capítulo 4 dice, en lo que se refiere a la resurrección de los muertos, tengo que decirles, y entonces el Pablo pastor, el Pablo maestro, instruye a la comunidad en este tema de la resurrección. Los que han, no quiero que se entristezcan como los que no tienen fe, ¿verdad? Porque cuando el Señor venga, todos resucitaremos. Y les explica la doctrina de la resurrección. En lo que se refiere a la parucía, nadie sabe, les he enseñado que nadie sabe ni el día ni la hora. ¿Verdad? Y entonces ven, ahí aparece ya el Pablo teólogo, digamos, el Pablo maestro, formando a la comunidad. Vean qué lindo. No es solamente es el chisme de qué pasó en la comunidad, sino también Pablo se preocupa para seguir formándoles a pesar de la distancia y ya no verbalmente, sino a través de una carta, a través de un documento. ¿Estamos? Bueno, Padre, sí, por favor. él, él dejó de viajar por cuestiones de salud o porque lo tenían encarcelado. No, Pablo, de doña Carmen, recordemos hace 8 días que veíamos que Pablo termina Es, sus días es que yo no estuve, bueno, Pablo termina sus estaba en días el en exterior. Roma. Pablo termina sus días en Roma bajo cárcel, con casa por cárcel, ¿verdad? Pablo está con toda la pata, ¿verdad? Pablo está todavía en la flor de la edad, ¿verdad? No era un chiquillo ya, pero el Pablo era una persona que aproximadamente podría tener unos 50 años más o menos, por ahí andaba, y es decapitado en Roma. ¿Ok? Entonces Pablo Sí. deja de misionar, pero es más, ya su último viaje misionero lo hace encadenado. Y muchos de los escritos que tenemos, la carta a los Efesios, la carta a Timoteo, a Filemón, la carta a los tesalonicenses, ¿verdad? Y los Efesios, Colosenses, perdón, Efesios, Colosenses, Filemón, son cartas que Pablo escribe desde la prisión. Por eso vamos a ver, se llaman cartas de la cautividad. Pablo, preso, escribe, ¿verdad? Dice, yo estoy encadenado, pero la palabra de Dios no. Y entonces Pablo sigue su misión hasta que ya en Roma, ¿verdad? Termina dando su vida. Termina decapitado y enterrado en Roma. ¿Ok? Joven. Ok, bueno, ahora, ¿cómo se divide la carta? Para poder ver más o menos, tenemos una división formal, ¿verdad? Vamos a tener en el principio, el primer versículo, una fórmula introductoria, ¿verdad? Típica de las cartas, el saludo, la presentación, vamos a ver. Después una primera acción de gracias, ¿verdad? Una acción de gracias que se divide en
una primera acción de gracias y una segunda acción de gracias, donde vamos a encontrar un paralelismo entre los temas que toca aquí. ¿Por qué Pablo da gracias en la primera vez? Los vuelve a enfatizar y a ampliar un poquito en la segunda vez. Entonces vamos a ver que es una acción de gracias. Después, lo que se llama el cuerpo de la carta, que es donde nos presenta, ¿verdad? Las indicaciones que Pablo da, ¿verdad? Las instrucciones y las exhortaciones. Después, una fórmula conclusiva, ¿verdad? Una fórmula conclusiva que es el final de la carta, la despedida, los saludos, ¿verdad? Es una típica carta griega, ¿verdad? Introducción, ¿verdad? La acción de gracias, el cuerpo de la carta y la fórmula. La división de acuerdo con el contenido, ¿verdad? Vamos a ver que los primeros versículos del 1 al 10 nos hablan del destinatario, quien escribe, ¿verdad? Que en este caso nosotros decimos la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Vamos a ver que el destinatario no es solo Pablo, escriben los tres, o por lo menos la carta la dirigen los tres: Pablo, Timoteo y Silas. Después viene el saludo y la acción de gracias. Después nos va a hablar del comportamiento de Pablo y los misioneros en Tesalónica. Después, la acción de gracias posterior por la recepción del Evangelio. Pablo se da cuenta que la semilla sembrada está dando frutos y por eso da gracias a Dios. Después les habla de la misión de Timoteo y la relación actual de Pablo con la iglesia de Tesalónica, la preocupación que él siente y por qué decidió enviarles a Timoteo. Viene la parénesis o las exhortaciones éticas, todos los consejos que Pablo da a la comunidad. Después viene la instrucción doctrinal, primero sobre la parucía, ¿verdad? Y sobre la resurrección. Y por último, algunas instrucciones sobre la vida de la iglesia, la bendición final y la despedida. Esta división, de acuerdo al contenido, es lo que aparece normalmente en nuestras Biblias con los títulos y subtítulos que ponen los editores y que nos ayudan entonces a comprender un poquito mejor esta carta de San Pablo. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno. Para no cortar, ya van a ser las 8 y me acaban de informar que hay mucha gente en el Templo de Caballo Blanco, entonces tengo que ir a confesar. Vamos a dejarlo aquí. Recordemos que de hoy en 8 no tenemos este curso porque es Jueves Santo, pero una vez hecha esta introducción, les voy a dejar como tarea, por favor, que en estos días saquemos el ratito de leernos esta carta. Son 4 o 5 paginitas, no importa que no entendamos, hagamos una lectura corrida, ¿verdad? Y podemos ir viendo qué elemento nos llama la atención y todo esto, ¿verdad? Para que cuando de hoy en 15 empecemos la lectura, pues saquemos un mayor provecho del texto, ¿ok? Entonces lo dejamos aquí, ¿verdad? Les doy la bendición y de nuevo muchas gracias a todos por su participación y desde ya para todos unas muy felices y santas Pascuas de Resurrección. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les acompañe y les fortalezca ahora y siempre. Amén. Amén.